Hago la salvedad en el caso del título de que azúcar de caña, porque nuestro país tuvo dos tipos de producción de azúcar y la primera, que tenía que ver con la producción de azúcar de caña, era básicamente en base a un producto importado, y la actual, digamos, es producción de azúcar en base a remolacha, que es lo que provocó de alguna manera el ocaso de las primeras fábricas. Entonces, para contextualizar, mi país tiene un desarrollo industrial un poco más tardío que lo que es el resto de Occidente, básicamente después de los procesos de independencia, y está muy ligado todo ese desarrollo industrial a el desarrollo portuario, que es también un proceso muy republicano. Y además, también la industrialización en Chile está muy marcada por lo que fue la Guerra del Pacífico, que no solo le permitió al país anexar los territorios del norte con grandes explotaciones mineras, sino que generar todo un proceso productivo para abastecer las demandas de aquella guerra, ¿no? Que fue a fines del siglo XIX. Entonces, en esta lógica, ¿no es cierto?, se desarrollan los procesos industriales, y yo hablo de industria pionera porque en general la industria en Chile era básicamente extractiva, materias primas, y después pasa a una primera etapa que es una industria asociada a la producción alimentaria, donde las refinerías de azúcar son muy importantes, ¿no? Em, Está marcado ahí el recuadro de lo que es Chile central, porque en general nuestro desarrollo se dio en este territorio hasta la medianía del siglo XX, perdón, XIX. Como ya señalaba, fue muy importante el vínculo entre industria, ferrocarril y puertos, ¿no? La extensión del ferrocarril en Chile estuvo nacida básicamente de lo que significaba llevar los productos y esta explotación minera, ¿no es cierto?, esta condición extractiva de la que hablaba, llevarla a la costa, y bueno, desde ahí se genera toda una tendido ferroviario, donde naturalmente la capital, que es Santiago, desde ahí parten las líneas hacia el sur, y está marcado aquí hacia la zona de Concepción, donde va a estar una de las fábricas que yo voy a presentar, y hacia Valparaíso, el principal puerto, donde va a estar una segunda fábrica, con una tercera que es un poco más temprana, también en la propia capital. Pero todas ellas muy ligadas a la presencia ferroviaria, y en el caso de la costa portuaria, insisto, por la necesidad de la llegada de los insumos, digamos, de la caña fundamentalmente, que en Chile no se produce, para la fabricación de azúcar, y luego la salida de azúcar refinada a otros lugares del país. Entonces, el desarrollo de esta industria, como ya decía, temprana, se sabe de una primera refinería de azúcar en Santiago en el año 44, de la cual no quedan eh, restos, sino sabemos ya con más desarrollo de la compañía refinadora de azúcar de Viña del Mar, CRAB, que se crea en el año 1873 en la ciudad que es anexa al puerto de Valparaíso. Y fue tan característico que en Chile decir azúcar era decir crack, o sea, era como del léxico común, una cosa, porque tuvieron gran presencia en el mercado. De hecho, la quiebra de la compañía Kraft en los años 80 fue un remesón económico para todo el país, y casi un remesón social. Entonces, tenemos que el desarrollo de las refinerías, ¿no es cierto?, llegaron a haber muchas a fines del siglo XIX, y entre ellas, ¿no es cierto?, Kraft Viña, Kraft Penco y la refinería de Azúcar Placer, que es la que queda todavía en pie en Santiago. El impacto de la industria azucarera no solo tenía que ver con la producción de este alimento, sino que con muchas otras variables, ¿no es cierto?, hasta la producción de licores, que en algunos casos se albergó en esta fábrica, y también con, digamos, todo lo que era el impacto en los desarrollos industriales, con otros procesos anexos y además en el transporte, pero también con un tema social muy relevante, que es este patrimonio cultural asociado a la industria, ¿no?, que se vio reforzado con las políticas de vivienda que se dan en Chile en las primeras décadas del siglo XX, cuando las empresas están obligadas a construir poblaciones para sus trabajadores.
Entonces empieza a consolidarse todo un sistema cultural que está asociado por una parte a la producción, pero por otra parte a las personas que forman parte de la producción, tal como nos muestra en las imágenes, ¿no es cierto?, de la fábrica de Pavía. Entonces, de ahí se crea todo un cuerpo cultural que se llaman o se dieron a llamar los refineros, que eran las personas que trabajaban en estas fábricas que hoy día no existen, pero que siguen siendo parte de la memoria y del patrimonio cultural. Todo este gran desarrollo que tuvieron las refinerías de azúcar de caña en Chile empieza su ocaso en el año 53, cuando se crea la Industria Azucarera Nacional, IANSA, que como una estrategia de Estado, porque esto es una empresa estatal, decide la fabricación de azúcar con insumos locales. Entonces inicia todo un proceso de eh, reformulación, por así decirlo, agrícola y de fomento del desarrollo agrícola en términos de la producción de remolacha. Y ahí se crean grandes fábricas que van en desmedro de estas fábricas de azúcar de caña, las que empiezan lentamente también a cambiar sus procesos, ¿no? Y eso provoca de alguna manera su lento deterioro y posterior desaparición. Entonces tenemos la primera compañía de azúcar de Viña del Mar, CRAB por su sigla, que estaba en la ciudad del mismo nombre, ¿no? Que es una ciudad que tiene su origen básicamente de carácter industrial. Hoy día es un balneario y eso se ha olvidado, pero fue una ciudad que nace porque es el punto de llegada del ferrocarril de Santiago a la costa para después remontar hacia el sur y conectarse con el puerto de Valparaíso. Entonces, vemos que ahí está el emplazamiento de la fábrica que se instala en 1873. Luego vemos en este plano, ¿no es cierto?, que está ahora bien puesto el norte, donde está ahí el emplazamiento de la fábrica, el crecimiento de la ciudad hacia el borde norte del estero y marcado un muelle que construye la compañía azucarera para recibir con mejor facilidad los insumos y la salida de su producción. Entonces volvemos a hablar, ¿no es cierto?, del vínculo entre ferrocarril, puertos, barcos, y la producción que se da en el caso chileno. Lo interesante es que toda esta expansión que se conoce como la población vergara estuvo muy marcada por el desarrollo industrial. Y como les mencionaba, este carácter que tiene hoy día la ciudad de Viña del Mar, que es una ciudad balneario, básicamente turística, ha hecho que desaparezca todo este patrimonio industrial que era muy valioso y muy interesante. Solo permanece el muelle como un elemento turístico. Como ven, la fábrica tuvo una gran envergadura. Esta es lo que se llamaba la población, la ciudadela, que era una parte de la población obrera hecha para los trabajadores de la fábrica, y como ven, este gran paño con la presencia del ferrocarril. Hacia arriba de la fotografía está el mar, ¿no? Y entonces tuvo un importante desarrollo y bueno, naturalmente por los procesos de evolución de la ciudad, los cambios productivos y sociales, en el año 68 se demuele este barrio interior y empieza la fragmentación de la fábrica. Esto está en el pleno centro de la ciudad de Viña del Mar. En el año 81, como les decía, se anuncia la quiebra de la fábrica, con lo que se abandona y está por mucho tiempo abandonada, permanece como un sitio eriazo, y con los desarrollos inmobiliarios, el crecimiento de la economía, en el año 2015 se le cambia el uso de suelo y se reemplaza por la imagen que ustedes ven abajo. O sea, desaparece todo el resto de la fábrica CRAB. De hecho, el ferrocarril se levanta unos tiempo antes, ¿no? Y se reemplaza por este parque. Y de la fábrica CRAB, que marcó no solo a Viña del Mar, sino que al país entero en términos de lo que era la presencia del azúcar en la alimentación nacional habitual, ya no queda nada. Así como CRAB, digamos, fue la génesis viña de esta compañía, bueno, tuvieron una segunda compañía, una segunda fábrica en la ciudad de Penco, que es una ciudad costera, que digamos de origen colonial, pero que fue destruida por un maremoto en el siglo XVIII y lo que obligó a desplazar a su población hacia el interior, la ciudad actual de Concepción. Sin embargo, todo este borde costero tuvo un desarrollo industrial muy importante durante el siglo XIX. De hecho está cercano Lota, ¿no es cierto?, Tomed, que tenía varias fábricas textiles, Lirquén y otro, y que sigue siendo un polo industrial muy importante.
Entonces, en este lugar, donde la compañía compra una refinería que se había establecido, la refinería sudamericana, y la suma a la compañía Kraft, siendo denominada Kraft Penco, ¿no? Aquí ven ustedes, este es un plano de 1902, a pesar de que la compañía existía, la presencia de la industria todavía era muy menor, por eso no está marcada en el plano. Pero con la, digamos, inversión que hace Kraft en la compañía, esta crece de manera muy importante e incorpora otros procesos productivos, como ya les decía, la fábrica de licores y otros. También asocia vivienda obrera en las primeras décadas del siglo XX y hasta la medianía del siglo XX, lo cual hace que Penco, también los refineros, sean un grupo muy importante dentro del patrimonio cultural y que siguen manteniendo esta condición del patrimonio inmaterial. La fábrica termina las operaciones también en el año 76, insisto, por este tema del cambio, ¿no?, de los insumos, y la compañía Kraft, como ya decíamos, se declara en quiebra en el año 81, lo cual hace que estas instalaciones queden abandonadas y vayan siendo vandalizadas en el tiempo, y el terremoto del año 2010, que fue muy devastador en esta zona, termina destruyendo lo poco que quedaba en pie. Convierte al sitio en un enorme sitio oriazo. Aquí vemos una imagen Google, ¿no es cierto?, donde está emplazada la fábrica, y esto era un terreno que tenía, por legislación, un uso industrial. Entonces, en el año 2015 también se le cambia el uso a vivienda, se permite el desarrollo de vivienda, y con eso se demuelen los pocos restos que quedan de la fábrica, y se genera este complejo que ustedes ven aquí. De la fábrica lo único que queda en pie es lo que eran los edificios o acceso, digamos, la portería, como ven, una arquitectura ya más bien del periodo moderno, de primer tercio del siglo XX. También en el caso de Penco, los refineros siguen siendo un grupo muy importante. Y por último, mostrar la fábrica Azúcar Placer, que si bien no tuvo la envergadura ni la relevancia que tuvieron Kraft Penco y Kraft Viña del Mar, fue bien interesante, y su abandono ha permitido que, digamos, su abandono e ignorancia ha permitido que permanezca en pie. Esto era Santiago, ¿no es cierto?, en la década de 1900, la presencia del ferrocarril, hoy día es una ciudad muchísimo más extensa, y en la periferia de la ciudad, asociado a la extensión de un ramal del ferrocarril, aquí está la estación central y la línea al sur, asociado a la extensión de un ramal, en la periferia, como les decía, se instalan una serie de industrias, ¿no? Y entre ellas, ahí está la Maestranza Ferrocarriles, y marcado en el círculo negro, la fábrica de azúcar llamada Placer por la calle Placer, que era la que la rodeaba. Aquí estaba la fábrica de cartuchos, aquí está el campo de Marte, un lugar para la revista de las tropas, los arsenales de guerra, etc. Entonces era una fábrica en la periferia de la ciudad, que se instala como refinería, pero hay muy pocos datos de ella. Hoy día es propiedad privada, no se puede acceder, pero sigue estando en pie. Lo interesante es que hablamos de que esta industria fue muy importante porque, o sea, la primera población obrera que se construye en Santiago se construye al lado de esta fábrica, haciendo alusión a la existencia de un de desarrollos industriales en esa zona que justificaban levantar lo que se llamó la población huemul. Hablamos entonces de industria pionera porque es, como ven ustedes, una fábrica, esta es una fotografía antigua, es una fábrica hecha en albañilería de ladrillos, con estructura metálica en su interior, con sistema de bodega catalana, que son las primeras, digamos, la primera industria en Chile, como una primera tipología, ¿no?, que es la arquitectura en albañilería. Después, en la década del 30, se va a migrar a una industrialidad, a fábricas construidas en hormigón armado. Tienen que ver con el gran terremoto del año 36, que fue en Chillán y que provocó una devastación enorme, que hace que cambien las normas constructivas en nuestro país. Entonces, en general, a partir de ese momento, toda la arquitectura va a ser en hormigón, pero como vemos aquí
estos son los vestigios de las primeras industrias que superan, ¿no es cierto?, el galpón agrícola, que era característico de un primer momento. Esta fábrica fue vendida muy tempranamente al Estado, ¿no es cierto?, y dejó de ser refinería de azúcar. Ahí está, como ven, la fábrica de cartucho, que era la fábrica de armamento, y se suma a estas funciones, empieza a ser propiedad del ejército, hasta que son vendidas en la década de 1990. Y de ahí hasta ahora utilizadas como bodega, ¿no? Tiene un reconocimiento de inmueble de conservación, que es una categoría de protección patrimonial comunal. Sin embargo, no se puede acceder a ella, como otros de los casos que vimos con las lecherías, ¿no? Pero se mantiene en pie. No, curiosamente, ha resistido perfectamente los grandes terremotos, particularmente el último, el del 2010, ¿no es cierto?, que fue sobre grado 8, y caracteriza este sector de la ciudad. Pero puede perderse y puede, digamos, no tiene una condición de protección muy valiosa, porque inmuebles de conservación garantizan o permiten a los propietarios ser demolidos o intervenidos. ¿Mm? Entonces, como ven, aquí esto es parte de un trabajo que hizo una estudiante que yo dirigí hace un tiempo, ¿no es cierto?, un levantamiento, y vemos el sistema constructivo, eh, que es bastante excepcional en términos de arquitectura industrial en Chile. La recurrencia de los terremotos que hay en nuestro país hace que en general nosotros tengamos muy poca persistencia de elementos patrimoniales. Por tanto, está por una parte la condición física del terremoto y una costumbre chilena que es demoler sin mayor problema. Entonces, el hecho de que permanezca esta fábrica, digamos, a quienes somos cultores del patrimonio industrial, eh, digamos, nos es muy grato, pero sabemos que está en una condición muy importante de fragilidad. Entonces, señalar, ¿no?, que estas fábricas fueron, las refinerías de azúcar fueron un patrimonio industrial pionero en Chile, insistir sobre eso porque superan los procesos artesanales y de extracción primaria, con gran cantidad de población trabajadora de todo orden. Ahí volvemos a ver niños, ¿no es cierto?, como los que nos mostraban en una fotografía en otra ponencia, que formaban parte de este grupo trabajador y de este cuerpo inmaterial, finalmente, o patrimonio cultural que aún permanece en la memoria de los habitantes de las ciudades. Y también decir que así como estas grandes fábricas de llanza, ¿no es cierto?, reemplazaron a las tradicionales fábricas de azúcar de caña, hoy día ellas también están en un estado de fragilidad, y vemos la planta Linares. Llanza cerró sus operaciones y ya no compra remolacha, por tanto provocó una crisis agrícola muy importante a partir del año 2018, en que no compró más remolacha a los agricultores. Las fábricas están cerradas, prácticamente por las razones, digamos, del consumo del azúcar, ¿no? Y también están en un proceso frágil y muy expuestas al deterioro y a la destrucción. Y así como la fábrica PACEP nos permite contar con un ejemplo de los primeros edificios industriales, estas fábricas de azúcar, de las cuales no entré, pero que corresponden a un periodo más tardío, ¿no es cierto?, de una intervención estatal también en la producción, están también en un momento de fragilidad y que podrían desaparecer. Muchas gracias por su atención.